Hoy les vamos a estar hablando de semaglutide y de tirzepatide. Semaglutide es un análogo de los receptores GLP-1 que tiene 94% de similitud con el GLP-1 humano. Cambios realizados o procesos de acilación que se le han realizado al esqueleto del péptido con un espaciado y una cadena de ácidos grasos en la posición C18 permiten la unión específica de esta molécula a la albúmina, lo que le confiere un tiempo de vida medio extendido y por eso podemos utilizarla una vez a la semana. Ya es conocido los efectos que tienen los agonistas GLP-1 en páncreas, aumentando la secreción de insulina y amplificando esta secreción cuando hay ingesta de alimentos. También disminuye la secreción de glucagón y mejoran la salud de las células beta. Pero también conocemos que los receptores de GLP-1 en sistema nervioso central y en estómago tienen mecanismos que permiten disminuir, que tienen acción sobre la disminución de la ingesta calórica y por supuesto reducción en el peso corporal, así como la distribución y la composición de la grasa. Semaglutide es un agonista o un agonista de los receptores GLP-1 que, como dijimos, de acuerdo a su estructura, puede administrarse una vez a la semana. Ha sido demostrado que tiene acciones en reducir la glucosa, el peso y la presión arterial. Fue aprobado por la FDA en 2017 y por la Agencia Europea de Medicamentos en 2018. Los estudios han demostrado reducciones significativas en la morbilidad y la mortalidad cardiovascular, así como en la reducción del riesgo de desarrollar o empeorar nefropatía en pacientes con diabetes tipo 2. Semaglutide ha demostrado a través de sus estudios que puede lograr una disminución en la ingesta de energía al reducir el apetito, los antojos de los alimentos y la preferencia relativa por los alimentos grasos y ricos en energía. Un estudio realizado en 72 pacientes en los cuales se medía cuál era la ingesta energética de los pacientes y se les aplicaba una encuesta para ver cuáles eran los beneficios que obtenían en cuanto a la ingesta calórica en aquellos pacientes que estaban utilizando semaglutide, demostraron que el uso de este fármaco puede disminuir la ingesta calórica en un 35%, así como también puede, por supuesto, estar reflejado este hecho en la disminución del peso corporal. Los pacientes que estaban con semaglutide referían tener disminución de la ingesta postprandial, o sea, disminución del hambre en cuanto al periodo postprandial, y tenían disminución por la adquisición o el consumo de alimentos altamente energéticos. Antes de entrar en los trabajos que fueron desarrollados para evaluar la efectividad de semaglutide en peso, les voy a nombrar los estudios SUSTAIN, que fueron los estudios que se realizaron en pacientes tipo 2, en los que se consiguió que el uso de semaglutide, generalmente estos pacientes sí se utilizaban dosis más bajas, dosis de semaglutide de 1 miligramo, pero lograron conseguir una reducción de la hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos tipo 2, o fue observada una reducción en la hemoglobina glicosilada que iba en 1.3 a 1.8%. También en estos estudios se observó que se lograba una disminución de la circunferencia de cintura en aproximadamente 3 centímetros y una disminución del peso corporal que oscilaba en un promedio entre aproximadamente 6 kilogramos. Este grupo de estudios permitió entonces dar la pauta para los próximos estudios que tenían que ver o que evaluaron la acción de semaglutide en pacientes con obesidad y sobrepeso. Y estos son los estudios llamados STED. Son 5 STED, o sea, es un programa de 5 estudios que va desde el STED 1, que evaluó solamente el manejo del peso, el STED 2, que evaluó el manejo del peso en pacientes diabéticos tipo 2 con semaglutide a dosis de 2.4 miligramos, el STED 3 manejó evaluó la comparación del uso de semaglutide contra un grupo que tenía cambios intensivos en el estilo de vida. El STED 4 evaluó cómo era el sostenimiento del peso después de el uso o la suspensión del fármaco, y el STED 5 es que estamos esperando los resultados,
evaluó un promedio más largo de 68 semanas. Este estudio se llevó a cabo en 104 semanas de tratamiento. Entonces, recordar que para obesidad y los estudios STET, la dosis que se utilizó de semaglutide fue una dosis que se fue escalando desde 0,25 hasta llegar a 2,4 miligramos. El STET-1, como les dije, es un estudio que evaluó o comparó semaglutide 2,4 miligramos contra placebo. Fue un estudio que se llevó a cabo durante 68 semanas y luego fue retirado por 7 semanas para hacer seguimiento y seguridad. El promedio de peso encontrado en el STET-1 fue de una reducción de 14,9% en el grupo de semaglutide comparado con 2,4% de reducción de peso en el grupo placebo. La diferencia en porcentaje fue menos de 12,4%. Los pacientes que alcanzaron la reducción de peso más de 5% durante 68 semanas fueron 86,4% en el grupo de semaglutide y aproximadamente 31,5% en el grupo placebo. Luego teníamos el STET-2. El STET-2 fue un estudio también multicéntrico, multinacional, doble ciego, y el estudio estaba diseñado para tener 3 ramas. La primera rama era el grupo placebo de 2,4 miligramos de semaglutide comparado con el semaglutide a dosis de 1 miligramo. La rama 2 estaba formada por un grupo que utilizaba semaglutide 2,4 versus otro grupo que utilizaba placebo, que representaban la dosis de 1 miligramo. Y la tercera rama era el grupo que tenía un placebo de 2,4 versus otro placebo de 1 miligramo, es decir, placebo contra placebo. La reducción del peso fue muy evidente con el uso de semaglutide a 2,4 miligramos en todas las ramas donde había la utilización del fármaco. Y luego teníamos el STEP-3. El STEP-3 evaluó el uso de semaglutide contra un grupo de pacientes que tenían cambios intensivos en el estilo de vida, encontrando como resultado que el mayor porcentaje de pérdida de peso fue observado en el grupo de semaglutide con la dosis de 2,4 miligramos versus el placebo o el grupo que estaba en cambios intensivos del estilo de vida, donde se observó una reducción de 5,7% versus el 16% observado en los pacientes que utilizaban el fármaco. El STEP-4, un trabajo interesante. El STEP-4 tenía, antes de iniciar la asignación a cada grupo, una evaluación previa de 20 semanas en las cuales se ajustaba la dosis de semaglutide hasta llegar a la dosis de 2,4 miligramos. Cuando se conseguía la dosis, entonces el grupo se dividía y un grupo continuaba con semaglutide y otro grupo dejaba de utilizarla y iba hacia el grupo placebo. Cuando vemos los resultados, definitivamente los pacientes que estaban en semaglutide desde el principio, durante el estudio, después de las 20 semanas, continuaban con la pérdida de peso. Incluso una pérdida de peso que llegó a más de 7,9% ya del peso previamente perdido. Mientras que los pacientes que cambiaban a semaglutide aumentaron 6,9%. El 64% de los pacientes que tomaron semaglutide durante 68 semanas perdieron al menos el 15% de su peso corporal. Objetivos que no son alcanzados por la farmacoterapia actualmente aprobada. La pérdida de peso con liraglutide en los ensayos clínicos es de menor magnitud y parece estabilizarse antes de las 20 semanas o 40 semanas, como ha sido reportado en los estudios de liraglutide. El 40% de los pacientes o las participantes en el STEP-4 que tomaron semaglutide durante 68 semanas perdieron el 20% más de su peso corporal inicial, acercándose al nivel de la pérdida de peso observado con la gastrectomía en manga. El STEP-5, que busca comparar las semaglutide de 2,4 miligramos versus placebo, el objetivo es evaluar esto en un tiempo prolongado mayor de
68 semanas como lo hicieron los STEP previos, y este trabajo busca evaluar la efectividad de semaglutide en 104 semanas. También existen estudios, han sido publicados estudios de la efectividad de semaglutide en pacientes con esteatosis hepática no alcohólica. Estos estudios se han realizado tomando en cuenta las biopsias de pacientes que sufren de hígado graso, y se han incluido en estos estudios pacientes con fibrosis grado 2 y 3. Lo que se ha demostrado es que semaglutide logra disminuir o produce resolución en estos pacientes con grado 2 y grado 3, pero en un grupo de pacientes no se ha conseguido sino disminuir el deterioro, pero no se ha conseguido la evolución de una fase más alta a una fase menor del cambio, de los cambios estructurales producidos por el hígado graso. No parecería tener una acción directa sobre la disminución del peso logrado con semaglutide si se piensa que semaglutide pudiera tener una acción antiinflamatoria sobre los procesos que ocurren en el hígado graso. Las dosis utilizadas en este estudio fueron dosis de semaglutide que iban de 0,1 a 0,4, y se observó una disminución más importante de las transaminasas cuando se utilizaban las más altas dosis. De manera que ya para concluir, los estudios STEP, concluir en cuanto a semaglutide, permitieron que semaglutide fuera aprobada este año como tratamiento farmacológico para la obesidad. Semaglutide de manera que ha demostrado que proporciona mayor pérdida de peso que el liraglutide y otros agonistas GLP-1 con un perfil de seguridad comparable. La pérdida de peso inducida por semaglutide es aproximadamente 2 veces mayor que la liraglutide y 3 veces mayor que lexenatide. Semaglutide 2.4 miligramos una vez a la semana, entonces ha demostrado resultados metabólicos, aproximadamente con una reducción del 15% promedio y una reducción de hemoglobina A1C de aproximadamente 1.5%, que son comparables a la banda gástrica, y por lo tanto es interesante especular si la semaglutide también podría producir beneficios comparables en la mortalidad a largo plazo. Si bien los análogos de GLP-1 se asocian con un mayor riesgo de desarrollar efectos secundarios gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea, hay poca evidencia que sugiere un riesgo significativo mayor de hipoglicemia severa, pancreatitis, carcinoma de tiroides o carcinoma pancreático. Ya se encuentra disponible semaglutide en tabletas, es decir, es el primer análogo de GLP-1 que ha podido ser reformulado a tabletas y consumo vía oral. Pero esta tableta de semaglutide todavía no tiene aprobación para su uso en obesidad. ¿Cuál es el próximo paso? Entonces, demostrar seguridad cardiovascular a través de los estudios SELECT, cuyos resultados se esperan obtener en septiembre de 2023. Un estudio doble ciego aleatorizado de grupos paralelos controlados con placebo, cuyo objetivo es verificar el impacto de la dosis de semaglutide 2.4 en pacientes con obesidad y sobrepeso. Busca también como objetivo secundario resultados renales, cambios en el peso corporal y el control glicémico. Y ahora sí, para terminar, vamos a hacer un flash de lo que es el tirzepatide. Tirzepatide es un agonista del receptor dual, tanto de GIT como GLP-1, es decir, tirzepatide es un péptido sintético de 39 aminoácidos con actividad agonista en los receptores del polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, GIT, y del péptido 1 similar al glucoso GLP-1, con una mayor afinidad por el receptor GIT. Lo que se busca con el tirzepatide es que, si bien la afinidad o los mecanismos involucrados sobre el receptor GIT que pudieran tener o que tienen acciones en el control de la glucosa en pacientes diabéticos, se les sume las acciones de GLP-1 en cuanto a sus efectos anorexígenos. Los estudios o los programas que se han llevado a cabo en cuanto a tirzepatide son los estudios SURPASS, que van del 1 al 5. Los estudios SURPASS se han realizado utilizando tirzepatide en pacientes con tipo 2. Ya para este año aparecen los primeros resultados preliminares que fueron publicados el 14 de junio en Medscape, donde se confirma
que este medicamento tiene efectos beneficiosos en cuanto a control de glicemia y control de peso. Y luego tendríamos el estudio el Sorman Program, que son estudios de tirzepatide en obesidad, cuyos resultados se esperan para septiembre de 2024. Y estarían los estudios Synergy, que buscan evaluar el uso de tirzepatide en pacientes con hígado graso no alcohólico. Gracias.